Una columna de Jorge Tuto Quiroga, expresidente boliviano, y además él lo ha mencionado en muchos programas de radio y de televisión y está circulando esta tesis. Él la titula 123 días, fin de los socios listos, se refiere a avispados, digamos, astutos, en Sudamérica. El señor Quiroga dice que repentinamente todo ha ocurrido en un 2x3, súbitamente 1, 2, 3, es decir, 123 días que empezaron el 22 de noviembre de 2015 y terminaron el 23 de marzo de 2016. Dice el señor Quiroga que no se derribó un muro de Berlín, que no fue un día, sino 123, repite, y que lo que pasó es que se inició el fin, o esto es el principio del fin del chavismo en Sudamérica. Hace el siguiente recuento Quiroga. El 22 de noviembre del 2015, Mauricio Macri ganó las elecciones en Argentina y desalojó al kirchnerismo. Después, en diciembre, el 3 de diciembre, Rafael Correa, en el Ecuador, se hizo a un lado para que el colapso cayera en su cabeza. El 6 de diciembre del año pasado, la oposición venezolana aplastó al chavismo en las elecciones legislativas. Después, el 23 de diciembre, Diosdado Cabello usó sus últimos días al mando del Congreso venezolano para cooptar ilegalmente, dice él, al Poder Judicial. Y pasaron más cosas. Por ejemplo, el 4 de enero la oposición tomó el control del Congreso en Venezuela. Después, el 21 de febrero de este año, perdió Evo Morales un referendo en Bolivia, con lo cual ya no puede presentarse nuevamente a otra reelección. El 4 de marzo, Lula da Silva, expresidente brasileño, fue interrogado por el implacable juez Sergio Moro por el escándalo de Petrobras en el Brasil. Y el 23 de marzo, es decir, este miércoles santo, cuando terminan los 123 días, Barack Obama, el presidente de Estados Unidos, aterrizó en Buenos Aires y tiene un encuentro con Mauricio Macri, con lo cual se acabó, según el señor Tuto Quiroga, el kirchnerismo. ¿Está de acuerdo usted con Tuto Quiroga en esta columna? Yo creo que Tuto es un poco optimista en este análisis. En lugar de hablar del principio al fin, yo haría la de Churchill, le habría más bien del fin del principio del populismo en América Latina. Todavía queda muchísimo por hacer y todavía queda muchísimo por avanzar antes de cantar victoria y pronosticar de que esta época ha terminado. Veamos, por ejemplo, Venezuela. Efectivamente, en Venezuela la oposición ganó de manera abrumadora las elecciones legislativas. Sin embargo, el Congreso, dominado por la oposición, ha sido totalmente despojado de sus poderes por parte del Tribunal Supremo, del Tribunal Supremo de Justicia. Y el chavismo continúa manejando las riendas de ese país y probablemente cualquier salida que tenga que ocurrir en Venezuela, que recordemos que Nicolás Maduro estará en el poder hasta el 2019 si nada ocurre, cualquier salida previa a eso tendrá que darse de una manera probablemente muy traumática para la sociedad venezolana. En el caso de Bolivia, efectivamente, el presidente Evo Morales perdió el referéndum en donde planteaba eliminar sus límites a la reelección, pero aún así Evo Morales va a estar en la presidencia hasta el 2019. Muchas cosas pueden ocurrir de aquí al 2019. En su momento Hugo Chávez perdió un referéndum para permitir su reelección indefinida y aún así permaneció en el poder, se las ingenió para permanecer en el poder. En Ecuador, como señala Tuto Quiroga, Rafael Correa pasó una enmienda constitucional para eliminar los límites a la reelección, pero él dijo que no va a aplicar en el 2017. Esto que en principio querría decir que Rafael Correa abandona el poder en el 2017. Sin embargo, hablando yo con amigos ecuatorianos, me señalan el hecho de que esta estipulación que se planteó de que la reelección indefinida no aplica para el 2017, fácilmente podría ser declarada inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia de Ecuador, que es controlada por el correísmo. Así que muchas cosas todavía pueden ocurrir antes de que empecemos a cantar victoria y a cantarle los días al chavismo. Sí es cierto, eso sí, coincido con el análisis de Tuto Quiroga en este artículo, de que esta revolución rosada, como se ha llamado en algunos países anglosajones, ¿verdad? O más bien esta revolución chavista o populista que hemos visto en América Latina, que llegó al poder con grandes esperanzas, principalmente enarbolando dos grandes banderas. Uno, la lucha por la igualdad, o sea, por hacer más inclusivas sociedades latinoamericanas que se han caracterizado por ser las más desiguales del mundo. Y también la lucha contra la corrupción, principalmente luego de que se percibiera que las reformas que se hicieron, las reformas de mercado o las reformas pro privatización, el consenso de Washington que se implementó en los 90, involucraron grandes actos de corrupción, principalmente en la privatización de activos estatales, como ocurrió en México, que ocurrió en Argentina y demás.
Sin embargo, esta revolución rosada, ¿verdad? O esta revolución populista que se benefició de una circunstancia extraordinaria, y fue el ascenso de China, algo que probablemente nunca más se repite en la historia, por lo menos en tiempos prontos, y que hizo que los precios de las materias primas se dispararan y que las arcas gubernamentales de estos países luego se vieran hinchadas por recursos frescos, degeneró en autoritarismo, degeneró en corrupción de una manera no jamás vista, superando con creces lo visto en los 90, y degeneró en medidas económicas que ahora que los precios de las materias primas empiezan a caer, vemos todos estos problemas económicos reflejados en alto nivel de inflación, déficit de presupuestos desfinanciados y sí, aumento de la pobreza y otra vez aumento de la desigualdad. ¿Empezó el entierro del chavismo, como dice Tuto Quiroga, o en su opinión el señor Quiroga está equivocado? No, yo creo que aunque puede decirse que el escrito de Tito Quiroga es un correlato no del todo preciso o exacto, porque hay muchos matices. Pero yo sí creo que este texto es la confirmación o es, digamos, una especie de anticipo de lo que desde mi punto de vista es el fin de los dogmas. El fin de los dogmas que han sostenido este edificio populista en América Latina. Y yo creo que el edificio se está resquebrajando. Y se está resquebrajando porque sencillamente nos estamos dando cuenta que el dogma no tenía sustento, es decir, tú no puedes gobernar un país detrás de una pancarta con una consigna, eso no es suficiente. Y eso ha quedado demostrado en Venezuela, ha quedado demostrado también en Ecuador, ha quedado demostrado en la mayoría de los países, en Argentina. Y yo creo que esta situación, esta especie de resquebrajamiento de lo que ha sido el populismo en América Latina, obliga a una profunda reflexión de lo que ha sido el dogma en sí, es decir, cómo han conseguido estos gobiernos mantener durante tanto tiempo la historia de la famosa, los gobiernos del ALBA, ¿no? Cómo han conseguido convencer a tanta gente de que estaban en la vía correcta. Y a mí lo que me llama poderosamente la atención es que mucho del sustento ideológico de estos gobiernos de izquierda ni siquiera ha sido cuestionado. Es decir, cuando tú le preguntas a alguien, bueno, tu gobierno, ¿qué tipo de ideología, con qué tipo de ideología comulgas? No, pues somos izquierda, sí, pero ¿qué tipo de izquierda? Socialista, sí, pero ¿qué tipo de socialismo? Porque hay una tremenda indefinición de lo que es el socialismo. ¿Te refieres al socialismo real, que fracasó de manera estrepitosa en la Unión Soviética, en la extinta Unión Soviética? ¿O te refieres al socialismo que prosperó durante un rato en Francia, en España, en Grecia? ¿Qué tipo de socialismo practicas tú? Y ahí te das cuenta que no lo tienen claro. ¿Por qué? Porque se han conformado con gobernar detrás de una pancarta con una consigna. Y además, muchas veces esta consigna ni siquiera ha servido de cobertura a lo que ha sido un proceso de patrimonialización del poder, de la riqueza, de los recursos generados por industrias como el petróleo, en el caso de Venezuela. Es decir, yo creo que tiene que haber un análisis profundo primero, sobre todo de la izquierda, porque hay una tremenda confusión entre América Latina, sí, para ver cuál es la raíz ideológica que ha permitido que esta gente durante tanto tiempo permaneciera en el poder con esta bandera de progresía socialista.